¿Cómo estamos? Pues vamos a empezar a hablar de la historia de Inglaterra. Nos habíamos quedado ya en los inicios de lo que va a ser este personaje como Pedro el Grande. Habíamos visto que toda esa regencia que había tenido su hermana y que él empezó a percibir que ella tenía pues esos intereses de ser zarina y que la va a llevar a un convento. Allí ella va a morir, pero antes de eso va a ver cómo ejecutan a su guardia personal y todos sus sueños de grandeza que ella tenía terminan, aunque ella podía haber sido una gran figura en todo el engrandecimiento de Rusia, pero estaba Pedro. Pedro, que después se le conocería como Pedro el Grande, que a los inicios de su niñez, él tenía a un grupo de amigos que jugaban a los soldaditos, pero esos soldaditos jugaban con armas de verdad y peleaban de un lugar a otro con gente de verdad. Entonces aquí él va haciendo como esas simulaciones de esa guardia imperial que llegaría a ser como la que tuvo Alejandro el Grande. Recordarán que también hemos comentado que Alejandro el Grande tuvo esa situación, esa lealtad con sus generales. Esos generales que van a hacer que él pueda llegar a todo Asia Mayor. Todo esto que estamos viendo y que va a empezar a hacer que Rusia entre en ese modernismo al salir hacia rumbo a Europa, donde se va a ir calibrando él solo toda esa situación de cómo ver cómo iba aconteciendo, porque él era un niño prodigio desde que era muy chiquito. Entonces, Pedro el Grande va a estar en una época en su niñez donde ellos tienen que huir con su mamá, porque en esa época estaba el problema de los boyardos. Aquí va a ir logrando él hacer como un coraje hacia ellos, de que aun con toda su majestuosidad, con toda esa rectitud que tenía él, a veces tenía arranques terribles, y cuando él es grande va a ver a un grupo de boyardos rezando y le dice a su guardia que les dispare y le preguntan, oiga, pero está rezando por eso. Y era una cosa de que él traía de niñez todo ese sentimiento hacia este grupo de los boyardos. Y aquí va a empezar a hacer que él empiece a tener como un repudio cuando sale con su madre, que son aislados. Va a tener repudio hacia el Gremlin y hacia Moscú. Él no quiere regresar a esos lugares que tanta cosa le había pues marcado toda su niñez, y que va él más adelante a formar una nueva Rusia que se va a llamar San Petersburgo. Toda esa cosa y esa situación que él venía arrastrando con toda esa guardia que tenía de niños que desde su infancia conocía, porque esto es muy importante, fíjense, aquí cuando estas personas, tanto él como Alejandro Magno, van haciendo el conocimiento de estos niños, se puede decir que desde la guardería, desde que eran chiquitos, se conocen bien y saben las actitudes de cada uno, y eso es lo que le va a hacer que vaya teniendo esa valía su guardia. Esa situación que se va a empezar a manejar en todos estos conflictos y situaciones que se están haciendo, y el desarrollo que él va a percibir de Europa, y que va a hacer toda esa revolución científica de conocimientos muy muy poderosos que estaba haciéndose ya desde la época del Renacimiento, pero no como tema, sino como esas actividades que se estaban desarrollando, y que aquí en Rusia pues estaba todo ese autismo en todas esas abadías, en todos esos feudos, porque en Europa ya estaba Newton, ya estaba Galileo, ya estaba toda esa influencia que sería, porque aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? En Rusia
todo ese atraso que habían tenido era desde el problema que ellos habían tenido desde los mongoles, que cuando llegan a Rusia ya les llaman tártaros, y que eso les va a llevar más de 90 años. Y va a ser ese atraso donde en la dinastía Romanov quisieron hacerlo en grande, pero no se podía. Todo ese peso específico para tomar, y que Rusia tomara las riendas ya de ese conocimiento tan importante y esas transformaciones que estaban pasando en Europa, y que si no lo hacían eran pues candidatos a que Europa pues empezara a agarrar de servidumbre. Todas estas tendencias que estaba pasando en Europa, ellos los tenían que imitar, ellos tenían que entenderlo y hacer ese efecto de espejo para que las mismas naciones vieran que ellos eran parte de todas esas cortes europeas y los respetaran. Porque aquí vamos viendo cómo desde el colonialismo europeo, Tailandia había pasado por el mismo problema que más adelante se llamaría Siam. Que si ellos no estaban de acuerdo a toda esa civilización europea, pues se la iban a repartir. Y también lo supo Meiji Japón. Toda esa, que se tuvo que abrir para que entrara la civilización a Japón, porque si no también iba a pasar eso. Todos estos pueblos que ya hemos venido viendo que venían de toda esa historia de la dinastía desde Ruli, desde la fusión que se hizo de los vanegos, de los eslavos, desde Olga de Vladimir, de los Ivanes, de Vasili, de Iván IV el Terrible. Aquí vamos a ir haciendo que en esa época, 1613, toda la situación que se está haciendo, van a tener ellos que adoptar las situaciones de Europa, y ahí van a ser el euroasiático. Aquí vamos viendo, este punto es muy importante porque a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué es el continente euroasiático? Pues por eso, por esa función que tuvieron los rusos de agarrar toda la cultura, toda la civilización de Europa, y se va a formar el euroasiático. Todo esto que a la fecha se maneja a niveles de las cumbres en la OTAN, en la actualidad, donde vamos viendo cómo se va a ir haciendo toda esta situación. Pedro el Grande va a tener que ir a aprender todas las cuestiones que se están haciendo en el mundo, todas las finanzas de la banca, la economía de los créditos, cómo se distribuyen todas esas técnicas de navegación, y aprender y absorber, ¿sí? Y él va a formar una comitiva de 200 personas rusos, en la cual 3 años él se va de incógnito con toda esa comitiva, y va a dejar a un amigo de él que es muy parecido a él y que va a tomar las riendas del sadismo, ¿sí? Ese amigo de esa situación, ¿por qué era fácil para Pedro llevar esta situación? Porque él estaba rodeado de una guardia, estaba rodeado de amigos leales que estaban con él, gente que quería que se hiciera toda esa modernidad en Rusia, y que todos estos factores iban a ayudar pues muy grande a Pedro, que si recordarán pues no pasó con los demás personajes, y que aquí se va a ir viendo cómo van a ir ayudando. Fíjense en que Pedro era un hombre que tenía muy buen humor. Tenía ese sentido del humor porque él amaba la vida, porque él era grande, porque tenía un corazón grande donde él percibía todo el avance que podía hacer hacia su pueblo, hacia su madre Rusia, y que aquí van a ir viendo cómo se va a ir formando el carácter, se va a ir templando todo esto. Iván el Terrible, si recordarán cuando habíamos hablado de él, él tenía un anillo que le llamaban el anillo del terror,
que eran todas esas guardias que él manejaba, que les llamaban Grozny, y que imperaba el terror. Aquí Pedro lo va a hacer por un grupo como de policías secretos, que ahí va haciéndose ya lo que van a hacer los agentes secretos en la actualidad. Pero estos agentes secretos eran espías, que eran pues los ojos, eran los oídos de Pedro, y que él va a quitar ese grupo stencil que tenía y que va a incorporar esto. Aquí todas estas ilustraciones, no como movimiento de que se hiciera en la ilustración, sino como una apertura mental de la civilización que se tenía que incorporar a Rusia. Esa fue la visión que tuvo Pedro el Grande. Toda esta guardia que va a per se, que va a pasar por el zar, que es su amigo cuando él se va al viaje, los guardias que le tienen que cuidar a él todo, pues las espaldas, porque eso es muy importante para toda esa gente dirigente de esas situaciones, y que va a resguardarlo. Toda esa policía política que él había formado es el que le va a llevar a hacer eso, y que pues su amigo que tomaba el lugar de él era una cosa importantísima. Dicen que él va a salir en 1697, va a salir Pedro a ese gran viaje para conocer Europa con todos los fines educativos, y que va a aprender y adoptar las costumbres de pues el traspatio, el jardín trasero, que es Europa, y que va a salir y va a llegar a Holanda, a Inglaterra, a Alemania, a Lituania, a Curlandia y a Austria. Todos esos lugares donde él se va a ir retroalimentando de todo eso que va a conocer, como la anatomía. Inclusive dicen que hasta sacaba muelas, y cuando llegó al palacio lo hacía, y que aquí va a hacer toda esa construcción naval, que va a aprender todo lo que él va a ir aprendiendo, lo va a ir a enseñarle al grupo cuando llegue a Rusia. Todo ruso tiene que tener un oficio, aprender todo lo que van a llevar todos estos hombres y ese conocimiento para modernidad de Rusia. Todo este peregrinar que tiene, y que Pedro el Grande tenía la cualidad de que era un hombre que todo le gustaba, todo, él no tenía prejuicios para hacer cualquier oficio o cualquier cosa, porque era amante del conocimiento. Eso es muy importante en el ser humano, de que no sienta que está siendo denigrado por hacer una actividad pues tal vez considerada como algo pues muy bajo, muy rudimentario. Sin embargo, Pedro el Grande, él no tenía esos prejuicios, y eso hace que él tenga una cantidad de conocimientos y que aprenda, porque eso le ayudaba. Cuando él llega, trata de decirles a los europeos que deben de tener pues cuidado con los otomanos, porque en ese momento ellos estaban controlando todo el Mar Negro, y que Pedro el Grande va avanzando tanto hasta que llega a Viena. Suiza, en todos esos 30 años de la guerra de 30 años que había pasado, que en este momento era muy poderoso porque tenía todo lo que era pues el mar Báltico, toda esta situación le favorecía a Suiza. Pero toda esa situación que tuvo con los problemas del protestantismo en la Reforma, pues fue teniendo toda esa magnitud, esa poderío, y que en este tiempo ya va a pasar. Aquí, cuando Pedro el Grande va a atacar a los turcos otomanos, no le hacen caso, pero él se va con los suecos. Y él, aunque los suecos en la actualidad es un pueblo pacífico, que pues se ve como unas personas muy civilizadas, todo, en esa época estaban tratando de consolidar todas las situaciones que estaban, y que aquí se va inclusive
los suecos, pues inclusive hicieron el premio Nobel para que vean toda esa majestuosidad que tenía ese pueblo sueco, y que aquí vamos a ir viendo que desde los vikingos, todo este reino sueco, que la situación que tenía es que tenía abarcada toda la salida del mar Báltico. Toda esta situación del mar Báltico y quererse expandir en el mar Negro va a hacer que tanto Fiodo y Miguel de Romano no lo pudieron lograr, porque los suecos estaban posesionados de ese mar Báltico, y que van a traer como consecuencia de que Rusia necesita tener el control de todos esos puertos, porque los ríos ya son de ellos, pero ellos necesitan las salidas, y la salida es el mar Báltico y es el mar Negro. Esto que va a hacer esa comunicación para poder conectarse con Europa, y esto se va a convertir ya en un problema, pero de geografía. Aquí vamos a ir viendo cómo cuando regresa Pedro a Rusia, porque le dicen que hay un conflicto y que él tiene que regresar, lo primerito que va a hacer es mandarle a cortar las barbas a todo mundo. Barbas que era un símbolo, que era algo muy sagrado, y que va a mandar la orden de que todo mundo se corte la barba, ¿sí? Y que el que la quiera usar se le va a cobrar un impuesto, ¿sí? También les va a quitar todos los pantalones bombachos y los va a vestir de europeos, porque era importante que Europa los viera con esa visión, porque si no, los iba a someter. Y aquí esa es la grandeza de todo ese modernismo que va a empezar a llevar Pedro el Grande. Todo este eje europeo que se estaba manejando y que él tiene que llegar a lograr, porque es la medida que va trazando la modernidad, que tiene que ver pues con los conceptos tanto de moda como de comida, como de tradiciones, para poder entender todos esos radicales y todo ese eje europeo. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta corte europea, al derrotar Pedro a los suecos, se va a acabar en una ocasión el hierro, y entonces él convoca a toda su gente y le dice: está prohibido hablar hasta que alguien que hable tenga la solución de este problema, que necesitamos hierro. Y pues se hace un silencio tremendo. Pedro está arriba de su casa, y por una ventana visualiza las campanas que son de hierro, y entonces dice: bajen todas las campanas, fúndanlas y vamos a hacer los cañones para ganarle a los suecos. Y en esta forma llega a lograr esa victoria sobre los suecos, y que va haciendo que, pues aunque era una forma muy irreverente, porque recordaban pues qué concepto tienen ellos de las religiones. Entonces pues imagínense la cara de toda la gente cuando le dice que baje esas campanas, así como algo así muy, pues muy feo, pero es necesario para la madre Rusia. Y aquí se van a hacer las situaciones que vieron. Todas esas técnicas de navegación, de guerra, de ingeniería, toda en balística, que él aprendió cuando hizo ese viaje de los 3 años, aquí lo va a ir reflejando en esa derrota a los suecos. Toda esa logro que tuvo al recuperar toda la salida del Báltico, va a ser una conmemoración muy grande y va a formar una ciudad. Esta ciudad se va a llamar San Petersburgo. Aquí realmente este palacio va a ser algo fuera de serie, con una belleza superior, dicen que la de Venecia del Báltico, o la de Estambul, inclusive hasta la de París.
y que va a ir haciendo, y también dice que era más bella que hasta Praga, ¿eh? O sea, nomás para que se den cuenta qué majestuosidad tenía San Petersburgo. Toda esta decoraciones, aunque está ubicada en toda esa zona de pantanos, de puentes y canales y los huesos de todos los suecos, aquí va a tener ese toque característico de un hombre que él lleva para que edifique este palacio, que se llama Rastrelli. Va a ser el creador de esos palacios de invierno, donde va a estar decorado con esos espejos que hacen ver más grandes los espacios, donde va a traer esas afenas en las paredes en forma vertical para que se vea la grandeza, y esos grandes salones de baile donde está decorado con bellísimos cuadros, donde va a estar plasmada toda la obra de su vida. Y aquí, todo esto al servicio de la Madre Rusia. A un lado, dicen que estaba una casita de madera, pues sencilla, austera, muy sobria, pero que ahí va a residir Pedro el Grande. Fíjense en cómo cuando las personas están bien ubicadas, no están buscando esa majestuosidad, pero no para vivir él, porque él no estaba viviendo ahí, él estaba viviendo en una casita al lado de madera, para estar viendo toda la majestuosidad de lo que se estaba logrando en Rusia. Esa es otra de las grandezas de Pedro el Grande, y que es lo que le hace. Dicen que aquí hay todas estas situaciones que se van a ir dando, comparadas con Versalles, no tiene nada que ver, porque San Petersburgo es de una grandeza más grande que Versalles. Todos esos decorados que tienen, todo eso, esos ambientes, climas gélidos, esos vientos del Báltico, todo eso van haciendo que sean como símbolos, claro, sin descuidar toda esa línea romana, porque acuérdense que él trae todo el conocimiento europeo y que va a hacer, por lo cual Roma, cuando se desintegra, recordarán que habíamos dicho que se va y que es considerada como la tercera Roma, Rusia. Cuando forman Moscú, recordarán ese detalle. Pues aquí se sigue respetando todas esas líneas de decoración que traían de Roma. Aquí vamos a ir viendo cómo cuando hablamos de San Petersburgo, Turku quiere decir ciudad en ruso, pero luego dicen que va a ir siendo como desprestigiada, porque esa palabra la van a tomar los alemanes y se va a tener que cambiar. Ya en épocas de los que van a seguir viniendo, de las Catalinas, de los otros Pedros, de los otros Alejandros, de toda esa sangre derramada, y de Dostoyevsky, donde hay situaciones donde se plasma que todos los lugares donde de las obras de Dostoyevsky están derramadas en la Rusia, y que aquí tanto la tabla periódica de Mendeleev, que es donde está la tabla periódica de los elementos de química, y que aquí va a ser la primera que se va a asociar a los alemanes, ligando Turgo Petrograd como Petrogrado, y allí es por eso que quitaron esa situación, hasta que va a venir tiempos más adelante, en la época de Lenin, donde se va a llamar Leningrado. ¿Sí? Esto ya va a ir ocurriendo en el siglo XX, en toda la caída que tuvo Berlín, y que San Petersburgo, la historia de la ciudad, va a estar en la mente de todas esas gentes, y se va a volver a retomar San Petersburgo. Toda esta situación, como hemos ido viendo, de la grandeza de este hombre, va a estar ligada en realidad con toda la grandeza. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo capítulo, donde vamos a seguir hablando de Pedro el Grande cuando conoce a su esposa.